Un gusto dialogar contigo, Oscar, con toda la audiencia y teleaudiencia y los que están en la web. Y realmente un placer siempre venir a San Ramón porque San Ramón tiene mucha vida, mucha actividad y siempre los vecinos, las organizaciones, desde el municipio, están permanentemente generando temas y por eso estamos hoy acá, ¿no? Alfonso, desde que asumiste tú, has estado recorriendo permanentemente todo el departamento, ¿no? Con diferentes autoridades, viendo un poco y analizando la problemática del departamento de Canelones, ¿no? Y en especial San Ramón, que en estos últimos días también lo has visitado bastante seguido, con autoridades, por inquietudes de los propios vecinos, ¿no? Contar un poco, días pasados estuviste con el director de Vialidad, hoy estuviste con un técnico de hidrografía. Bueno, contar un poco cómo ha sido ese proceso de trabajo acá en San Ramón. Bien, lo que nosotros pretendemos es que el gobierno nacional aterrice en el departamento de Canelones, lo haga a través de los 30 municipios, obviamente en consonancia y siempre tendiendo puentes con la Intendencia de Canelones, como lo hicimos ayer y después te lo voy a explicar, pero muy especialmente que el gobierno nacional con sus ministerios, con las empresas públicas, aterrice en Canelones y comience a tomarle el pulso a un departamento muy relevante en todos los ámbitos, desde la producción agropecuaria, hortifrutícola, turística, en lo que hace a la lechería, en lo que hace a la construcción. Es decir, Canelones es muy importante. Estamos hablando que viven 540.000 personas, tiene múltiples realidades y me animo a decir que es un gran país dentro de Uruguay. Eso no cabe la más mínima duda. Y en el caso puntual de San Ramón, ya para hablar de este municipio, de esta ciudad, tuvimos dos visitas. La primera con el director nacional de Vialidad, Hernán Siganda, con quien primero mantuvimos una reunión con el alcalde, con Gonzalo Meloño, con algún concejal también, con el propósito de analizar una de las obras más relevantes que va a impactar seguramente, y esperemos que lo sea de manera positiva, de San Ramón, como lo es la reconstrucción de la Ruta Nacional número 6. Y hay un hito que es muy relevante, que es el bypass que se va a estar generando a los efectos de poder sacar el tránsito más pesado, ese tránsito que muchas veces complica lo que es la actividad vinculada con San Ramón, por un bypass que va a generar también la posibilidad de construir un puente, y aquello de quedar anegado San Ramón va a quedar en el pasado, va a quedar en el olvido, por lo menos en lo que hace a la comunicación terrestre y por puente. Esperemos que con otras acciones también queden en el olvido esas inundaciones que lamentablemente han generado tanto daño a esta ciudad. Luego con Siganda también se analizó el fenómeno del río Santa Lucía. Estuvimos recorriendo la zona donde está el puente, bajamos y descendimos, estuvimos allí donde están las rocas colocadas en lo que es la base en sí del puente, estuve viendo las características del puente, estuvimos hablando de todo el fenómeno de la arena que allí está depositada, y realmente fue una reunión muy positiva donde el director se llevó nota de todos los planteos y que después el propio alcalde iba a remitir un correo electrónico para ya iniciar el expediente a los efectos de poder canalizar algunos de los temas. Y en el día de hoy la visita fue con técnicos de la Dirección Nacional de Hidrografía, que depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el propósito de navegar lo que fue aguas arriba, el Santa Lucía, y también el afluente, es decir, el Pilato, con el propósito de ver cómo estaba el cauce, el famoso tema del represamiento del agua, muchas veces por determinadas islas que se van generando con la arena y vegetación que crece, y en este sentido casi estuvimos navegando el río una hora y media. Fue muy positivo, detectamos anomalías importantes. En el caso del río Santa Lucía, lamentablemente pero muy tupido de camalotes, en algún sector impenetrable para poder acceder por lancha, porque fuimos en un gomón de la Dirección Nacional de Bomberos, que realmente agradezco y mucho a los funcionarios el trabajo que realizaron. Y se tomó nota de todo. Este técnico, que es el jefe en el Ministerio de los cursos navegables y quien autoriza determinadas obras en los ríos y arroyos, efectivamente
se llevó mucha información, videos, fotos, datos para poder elaborar un informe del cual vamos a nosotros contar en su momento, para desde el Parlamento también ubicar el tema en la atención pública, realizar una exposición escrita, realizar un informe que le llegue al ministro, porque este tema tiene que estar en la consideración y dentro de las posibilidades que se puedan generar, aportar lo mayor para que la ciudadanía en su conjunto pueda observar y ver que alguna acción se tomó para que este río, que es un río que además alimenta del líquido vital a miles y miles de uruguayos, también no se vea afectado en virtud de las inundaciones y que muchas veces ese represamiento genera que cuadras y cuadras de la ciudad queden anegadas y que lamentablemente, como sucedió en el 2019, superen los registros históricos que se había dado. Así que contento, positivo y siempre avanzando. Eso es bueno. Además hay una comisión que está trabajando. Sí. Días pasados esa comisión se reunió con el ministro Sí. de Medio Ambiente. Bueno, este jueves el ministro de Medio Ambiente también va a andar acá en la vuelta. Así que se le está dando curso a la inquietud de los vecinos de San Ramón. Exacto. Esta señora que es muy movediza, tiene mucha iniciativa, me estoy refiriendo a Socorro, ¿verdad? Uh-huh. Que es una persona que permanentemente está ubicando los temas en la agenda pública. Fue la que en su momento se contactó, el alcalde le está poniendo mucho esfuerzo, mucho oído, está recorriendo también a la par con las ciudadanas y ciudadanos y está atento a lo que es el desarrollo del asunto, y en este sentido los vecinos han jugado un rol fundamental, y el alcalde propiamente dicho. Cuando nosotros llamamos al alcalde y le decimos: el director nacional de Vialidad está recorriendo el departamento, ¿te parece bien ir a visitar San Ramón? Sí, por supuesto, que venga ya, lo esperamos con los brazos abiertos. Lo mismo con hidrografía, es decir, que venga el director o que vengan los técnicos. Entonces, hay una demostración por parte del alcalde, de sus concejales y también de todo el Consejo Municipal y de la sociedad organizada en su conjunto, de querer avanzar, de querer aportar, y ese trabajo en conjunto es también el que nos alienta a nosotros, porque nosotros también, si bien como tú decías, venimos recorriendo todo el departamento, el comportamiento a veces de la ciudadanía es distinto. Acá encontramos una ciudadanía comprometida, con ganas de colaborar, pero por sobre todas las cosas ayudándote e incentivándote para poder salir adelante, te reitero, en temas centrales como lo son el agua, las inundaciones, muy preciados obviamente y a veces muy temidos, ¿verdad?, por la sociedad local. Alfonso, hay un tema que se planteó en alguna oportunidad cuando el anterior ministro visitó con los técnicos y también con las empresas que van a construir la nueva ruta número 6 y los puentes. La inquietud de muchos vecinos era de que al sacar la ruta del pueblo, como que San Ramón económicamente iba a disminuir, digamos, su actividad comercial. ¿Se le planteó a alguna de estas autoridades, a ustedes mismos, esta inquietud? ¿Cómo se avisora desde el óptico de ustedes esta situación? Bien, alertado por un ex concejal y una persona que siempre ha estado vinculado con los temas sociales de aquí de San Ramón, me estoy refiriendo a Gustavo Vallés, alertado por Gustavo de lo que tú me estás diciendo, y el alcalde también en su momento me comentó cierta preocupación. Es que nosotros presentamos un pedido de informe fechado el 2 de febrero, es de ayer, donde precisamente hacemos eco, y si tú me permitís, me gustaría darle lectura. En los próximos meses está previsto el inicio de las obras correspondientes al proyecto Círculo 8, que consiste en el mejoramiento de 78 kilómetros del trazado existente sobre la Ruta Nacional número 6. Las obras del proyecto incluyen el ensanche y rehabilitación de las estructuras de los pavimentos existentes. 2. El ensanche y rehabilitación de las intersecciones con rutas, caminos secundarios y accesos a la ruta. 3. La ampliación a doble vía por sentido entre Belón y Ruta 74. 4. La construcción de ciclovías. 5. El reacondicionamiento y o construcción de puentes y de obras de drenaje pluvial. 6. La instalación de iluminación y señalización y defensas metálicas. 7. La construcción de un desvío o bypass en la ciudad de San Ramón. Esto es
a grandes rasgos, la memoria descriptiva más relevante de la Ruta 6. Y a continuación decimos, dadas otras experiencias relacionadas con la construcción de bypass, en las cuales se ha visto seriamente afectada la economía de las localidades que quedan por fuera del trazado de la ruta, es de nuestro interés la siguiente información. Y acá planteamos dos preguntas para que desde el Ministerio nos evacúen esta información. Uno, dentro de los diferentes estudios realizados para la construcción del bypass, ¿hay alguna referencia al impacto socioeconómico en la ciudad de San Ramón? En caso afirmativo, agradecemos nos envíen copia del mismo. Y dos, ¿se realizaron reuniones con los vecinos para conocer su posición respecto a la obra? En caso afirmativo, solicitamos también informe de dichos encuentros. Es decir, dando respuesta a lo que tú estás planteando y a esa inquietud que en su momento tanto el alcalde como el propio Vallés nos presentaron, y seguramente sea también la inquietud de algún otro vecino y de algún otro compañero de aquí de San Ramón, es que remitimos este pedido de informes al Ministro de Transporte y Obras Públicas con el objeto de tener esa información, porque seguramente si hay un informe que recoge todas estas inquietudes debe haber ponderado. Y si efectivamente es necesario comenzar a tener algún tipo de reunión, bienvenidas, obviamente que vamos a estar presentes, pero acá lo más importante de esto tiene que ser que el pueblo de San Ramón, que Canelones en su conjunto, tengan en esta obra una dimensión no solamente desde el punto de vista de conectividad, sino una solución. Ya sabemos de antemano que la construcción del puente nos va a dar una solución, que hoy tenemos el problema de que cuando existen inundaciones, el puente carretero queda bajo agua y la única comunicación es la vía férrea, es decir, es el puente ferroviario. Eso es una solución. Ahora, el otro tema vinculado con la desafectación de la ciudad, bien, ese es un tema que seguramente fruto de este pedido de informe vamos a poder tener algún dato y cuando nos respondan lo vamos a compartir. Por supuesto que nadie puede decir lo contrario de la obra importante para el departamento y los beneficios que trae para varias localidades, ¿no? Exacto. Y van a haber cambios muy importantes, ¿no? Exacto. Otro tema que incluso yo lo hablaba contigo en la visita precisamente con el director de Vialidad, preocupación de hace algunos días atrás de que había un problemita con la internet acá en estas localidades, no solo San Ramón, sino también en otras localidades del departamento. Tú me dijiste que ibas a hablar allí con el presidente. Sí, es más, ese fue, claro, porque uno cuando recorre el departamento es como que te llevas una mochila de deberes. Claro. Y después tenés que rendir examen. Bueno, esos deberes que te llevaste, ¿los hiciste o no los hiciste? Con el caso del bypass ya canalizamos el pedido de informe y estamos esperando que nos contesten desde el Ministerio. Con el tema de Antel hicimos lo mismo, es decir, con el tema de Antel nos propusimos enviarle un pedido de informes al Ministro de Industria, Energía y Minería y por intermedio de él a Antel, donde planteamos las siguientes inquietudes, estimado Oscar, que también me gustaría compartir contigo, ¿no? ¿Cómo no? Nosotros planteamos lo siguiente. En las últimas semanas, usuarios de Antel de distintas localidades del departamento de Canelones nos han hecho llegar su inquietud con referencia a inconvenientes en la velocidad de subida y bajada de datos. Entre septiembre y diciembre de 2020 el funcionamiento fue normal, por lo menos hasta mediados de diciembre. Pero desde la mitad de ese mes y durante todo enero el servicio se ha enlentecido notoriamente. Esta situación que mencionamos se registra en la zona rural de la ciudad de Canelones, también en la localidad de San Bautista, San Antonio y San Ramón. Y ahí preguntamos, Antel ha detectado estos inconvenientes. Segundo, en caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y si existe a corto plazo una solución a los mismos? 3. En el cronograma de obras de instalación de fibra óptica, ¿en qué fecha está previsto alcanzar parte de las localidades mencionadas? 4. ¿Es posible conocer el cronograma de instalación de fibra óptica también en el resto del departamento? Porque esto está comenzando a suceder en otras localidades de Canelones. Esto lo presentamos también ayer 2 de febrero. Pretendemos que rápidamente nos contesten, amén de que hicimos alguna consulta informal, obviamente no por esta vía formal como no es el pedido de informe, y eso está en proceso de evacuar y de averiguar para poder asistirnos, ¿no?
Alfonso, te hemos visto en los últimos tiempos y días tener reuniones muy importantes, ¿no? Y visitas en el departamento, como con el presidente de Colonización, también la reunión con el presidente de MEVIR y de AFE, preocupado por el tema de vivienda y trabajo. Sí. Y hay novedades importantes, ¿no? Como el tema sí. Rausa, donde estuviste visitando allí con las autoridades y con vecinos, como el tema de vivienda en predios en desuso de AFE. Contanos un poco de todo eso. Lo de colonización estoy muy contento porque pudimos avanzar. Colonización hoy tiene la potestad de todo el predio de Rausa. Es decir, es 100% propiedad de colonización. Y hablando con el presidente, con Julio Cardoso, me dice, yo eso lo tengo inutilizado ahí. Claro. Y no puedo hacer nada. Porque si yo tengo tierra, bueno, la entrego a colonos. Pero no le puedo entregar a colonos una instalaciones de esas características. Uh-huh. Es imposible poder realizar algo con una familia de colonos. Entonces la idea que le planteamos, y obviamente que fue la primera etapa que tuvimos el año pasado, cuando nos reunimos con el propio Cardoso en Montevideo sobre mediados de agosto, con el alcalde Bravo, que estaba en funciones, con el exalcalde Rodolfo Salvarrey, que hoy fue reelecto y está actuando ya en su segundo periodo, fue hacer una visita en la planta. Y realmente tuvimos esa segunda etapa recorriendo las instalaciones con el propio Julio Cardoso. Fueron casi como 3 horas recorriendo. Era la primera vez que Cardoso las recorría, en lo personal también. Era la primera vez que recorría ese gigante del noreste de Canelones, que está ubicado allí en Montes. Y te puedo decir que en lo que hace las instalaciones vos tenés algunas que están hechas ruinas, en la realidad, uh-huh. Están hechas ruinas. Otras que con poca inversión se pueden recuperar. Y algunos espacios, algunos galpones, están para habitar hoy. Es simplemente higienizar, limpiar y nada más. Entonces, en ese sentido empezamos a intercambiar con los alcaldes, con el alcalde, con Cardoso y con todos los concejales, porque lo que quiero destacar acá es que estaba todo el Consejo Municipal en pleno. Uh-huh. Los 3 concejales del Partido Nacional, incluido el alcalde, y los 2 concejales del Frente Amplio. Y ya te puedo adelantar que hay acuerdo unánime de las 2 fuerzas políticas que gobiernan Montes, y esto se replica en el directorio de colonización para darle para adelante y aprobar este tema. Y allí comenzamos a trabajar sobre 2 vertientes. La primera, que algunas de las instalaciones puedan ser ocupadas por pequeños o medianos emprendimientos, algún inversor que esté interesado en instalarse. Todavía no hay un rubro definido, se habló algo de alimentación, se habló de algún otro rubro vinculado con la vestimenta, pero todavía no hay nada confirmado. Pero la intención es que sobre la base de exonerar la carga impositiva, alguna exoneración, alguna exención, que el empresario o el inversor se sienta incentivado por instalarse en estas locaciones y así generar fuente de trabajo, que es lo que hoy Uruguay necesita, y muy especialmente el noreste de Canelones. Y por otro lado, en uno de los galpones que está espectacular, muy bien recuperado, muy bien mantenido, la idea es poder desarrollar, que Montes no lo tiene, me animaría a decir que todo el noreste de Canelones no lo tiene, un espacio multifunción deportivo, social y cultural, que sea el centro de las actividades del pueblo, cuando hay que realizar una actividad vinculada con el deporte, o un torneo, o un campeonato, la práctica de fútbol, o de handball, o de básquetbol, o algún otro deporte. Cuando se tenga que realizar un evento de características masivas, hoy no lo podemos hacer, pero en su momento la celebración de la Semana de Montes y alguna otra actividad tuvo casi 3 o 4 mil personas en su pico máximo. Allí es ideal si se tiene que realizar bajo techo. Y alguna otra actividad cultural, llámese de alguna actuación de algún cantante o alguna obra cultural, en definitiva algo que esté vinculado con esa actividad. Para eso el mecanismo es el de la figura del comodato, donde ese galpón, ese espacio, pasaría a la Intendencia de Canelones, por eso involucramos a la Intendencia de Canelones, y esta remitiría internamente lo que es la administración de ese espacio al municipio.
Oficialmente ya el intendente de Canelones está enterado por mí de esta situación, donde le planteé si se quería sumar, obviamente dijo que sí, y en este sentido tenemos la voluntad del gobierno local, la voluntad del gobierno departamental y la voluntad también del gobierno nacional. Por eso este tema, insisto, es un tema que puede avanzar y sería una de las grandes obras quinquenales, porque no es para este año, sería dentro del quinquenio, para Montes y el Noreste. Ahora vengo un poquito más para acá. Mevir, AFE y San Bautista. Bueno, esto realmente para mí es una satisfacción muy grande poder decir que AFE y Mevir van a celebrar un convenio marco del cual participé de la primera reunión que tuvimos para poder concretar esta iniciativa, donde AFE tiene tierras improductivas, donde digo improductivas es que no tienen valor ferroviario, AFE no va a hacer absolutamente nada con esas tierras, pero Mevir sí puede construir vivienda. Entonces va a haber un convenio donde esas tierras pasan a Mevir y Mevir le va a hacer determinadas instalaciones para AFE que necesite, o baños para sus empleados, o alguna casa que tiene que reformar en el interior, o alguna estación que quiera mejorar, que se le llueve el techo. Es decir, porque Mevir es la principal empresa constructora que tiene el país. Entonces va a trabajar para el Estado, va a trabajar para AFE y lo va a hacer como siempre lo hizo muy bien. Y dentro de ese esquema marco de convenio, uno de los primeros lugares donde queremos aterrizar es Canelones y particularmente San Bautista. Hoy a las 10 de la mañana hubo una reunión entre agrimensores de Mevir y representantes de AFE que recorrieron el predio donde efectivamente en estos 5 años, antes del 2025, se puede estar concretando este complejo de viviendas a cargo de Mevir. Entonces, para nosotros, te imaginarás, Oscar, que es una satisfacción muy grande contar cómo estamos avanzando. Yo no digo que ya se van a construir las viviendas, no. Te estoy haciendo el cuento paso a paso de cómo estamos avanzando. Que primero hubo una reunión en Montevideo, que después hubo una reunión entre los dos presidentes, que ahora en este momento a las 10 estaban reunidos agrimensores de Mevir y representantes de AFE para seguir avanzando en el tema. Es decir, no cayó en saco roto. No, estamos avanzando y dando pasos firmes en este tema para que San Bautista pueda tener en este quinquenio la capacidad de alguna vivienda y que algún ciudadano pueda disfrutar de esas excelentes viviendas que construye Mevir. Además se abre un antecedente para que también en otras localidades, sean Canelones o fuera de Canelones, se puedan realizar en campos de AFE, ¿no? No, por supuesto, Canelones y todo el Uruguay. Claro. De ahí dependerá después las políticas que desarrolle Mevir y la capacidad económica que pueda tener, porque obviamente los recursos son finitos, no son infinitos, son finitos, son recursos que evidentemente están en el ámbito del presupuesto, en el ámbito de las asignaciones que en conjunto maneja con el Ministerio de Vivienda, pero obviamente se necesita también la tierra y por eso AFE va a colaborar con algo tan importante como lo es la tierra, ¿no? Diputado, ha sido un gusto charlar con usted. Por supuesto que quería muchos más temas, pero bueno, lo estaremos haciendo seguramente en otro momento. Un gusto realmente dialogar contigo, Oscar. Sabes que te apreciamos mucho. Cada vez San Ramón lo tenemos más en el corazón por este tipo de acciones, pero en el pasado, cuando fuimos directores de AFE, cuando nos tocó traer el tren de emergencia, que realmente funcionó y funcionó muy bien, y otras actividades que desarrollamos, por eso lo tenemos muy en el corazón a San Ramón y queremos que realmente se concreten muchas cosas para esta zona en estos 5 años. Muchas gracias. Gracias a ti, que damos la orden.